Hola, queridos visitantes y futuros suscriptores. Con esta historia que van a escuchar a continuación está siendo lanzado este canal llamado Storytime Productions, que es un proyecto familiar creado por una mamá y sus hijos, quienes decidimos integrar y compartir nuestros talentos innatos con todos ustedes. Esperamos construir una buena comunidad y compartir historias tanto en español como en inglés. Si les gusta y quieren ver más, denos un like, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que reciban cada entrega de manera oportuna. Y no olviden dejarnos sus comentarios en la cajita respectiva, pues todas sus opiniones son increíblemente importantes para nosotros. Ahora, sin más preámbulos, sigamos con nuestra primera historia. Ella estaba mirando por la ventana sin estar muy segura de cuál era su propósito. Su mente daba vueltas y regresaba al momento en que su vida había cambiado por completo, o al menos al momento en el que había dado un giro dramático. Edward era su nombre. Era alto, atractivo, atlético, encantador. Básicamente tenía todas las cualidades que una chica podría desear y más. Mariah incluso lo describiría como perfecto, y Dios sabe que ella es la típica clase de chica que discute contigo cuando dices que algo es perfecto. Ella creía que había sido lo suficientemente bendecida para que alguien como él la notara, pues acorde a lo que ella pensaba siempre había sido bastante normal comparada con otras chicas de su edad. Su felicidad era tan grande que casi sin darse cuenta descubrió que le había dejado entrar más profundo en su corazón que a cualquier otra persona. No pudo evitar sentirse avergonzada de lo estúpida que había sido en ese entonces. ¡Qué ingenua! Ella nunca fue el tipo de chica que fácil se enamorase de un hombre, especialmente al punto de rebajarse para parecer más atractiva a las demás. Siempre ha creído que era fuerte e independiente, sin embargo, durante ese tiempo fue casi como si no estuviera pensando. Había dejado que su corazón tomara el control total de sus acciones, algo que nunca en su vida había creído posible, y de lo que ahora, mucho tiempo después, se sentía avergonzada. Mariah levantó su cabeza encontrándose con el cielo gris. Estaba segura de que llovería pronto. Ella realmente no sabía lo que estaba esperando, una señal de su futuro. Todavía le dolía pensar que tiempo atrás nunca se hubiera encontrado en esta posición, insegura. Con un fuerte suspiro y un golpe innecesario en su cabeza, regresó al día en que Edward le había roto el corazón por primera vez. Mariah aún era joven, y con solo 16 años no sabía qué esperar de los hombres. Suponer que todos eran basura, como decía la mayoría de las chicas que conocía. O tal vez debería arriesgarse y abrir su corazón por alguien. Sin ser consciente de la decisión que había tomado, su corazón optó por la segunda opción. Ese día aún dolía. Ella había gastado todos sus ahorros comprando el atuendo perfecto para la fiesta de Edward. Era un evento enorme y con solo una minuciosa selección de personas invitadas se había sentido en la cima del mundo. Ahora recordaba cómo había tratado de convencerse a sí misma de que el vestido había sido un regalo de ella para ella por su gran esfuerzo. Nada más y nada menos. Toda la situación podría haber sido menos dolorosa si eso hubiera sido cierto. Ella estaba tratando de impresionarlo como nunca había tratado de impresionar a alguien. Quería su aprobación de tal manera que incluso estaba desesperada por ella. La necesitaba. Así es como Mariah, completamente ignorante del peligroso juego en el que se metía, entró esa noche y se hizo la tonta pensando ridículamente que él sentía lo mismo que ella por él. Algo no es cierto solo porque realmente lo quieras así. Ahora ella lo sabía muy bien y deseaba haberlo aprendido antes, porque a pesar de la bofetada que esa noche representó en su vida, lo hizo de nuevo días más tarde. Ahora Edward la miraba con los mismos ojos que Mariah había mirado antes a las chicas obsesionadas que siempre rodeaban a los chicos, con ojos de disgusto. Y si algo era peor que el odio, era exactamente eso, el disgusto. Al final del día, el odio puede convertirse en amor con las acciones correctas. Pero el disgusto, el rechazo o tal vez la indiferencia, ¿a dónde podría llevar esto? No podía dejar de llorar y desear estar muerta. Sobre el chico que le robó el corazón, prefería comer una cucharada entera de canela, considerando que era alérgico a la canela. Antes que comenzar una conversación con ella, dolía más de lo que quería admitir. Le daba ganas de vomitar el pensar que esa niña obsesiva, vulnerable, había sido ella en un momento dado. Mariah cerró entonces la ventana sintiendo las primeras gotas de lluvia cayendo sobre sus brazos.
Todos tenemos un mal recuerdo, ¿verdad? Bueno, ella deseaba que eso hubiera sido todo lo que el próximo evento representó en su vida. Después de darse cuenta de la opinión negativa de Edward hacia ella, Mariah finalmente admitió que le importaba, y tal vez demasiado. A la semana siguiente, ella trató de mantenerlo alejado de sus pensamientos, pero no pudo. Actuando como si él no fuera nada, le lastimaba físicamente de alguna forma también. ¿Qué está mal conmigo?, ella pensaba. Decidiendo que la atención de Edward era valiosa, ideó un plan loco para hacerse notar. Si a él no le gustaba el lado que ella desesperadamente había intentado mostrarle, al menos tenía que gustarle una persona inventada que había creado para que encajara con su personalidad, ¿no? Ese día ella se tiñó el cabello, se bronceó la piel, utilizó lentes de color y cambió completamente su estilo. Sabía a ciencia cierta que Edward terminaba la práctica de béisbol a las 8 p.m. y decidió hacer que su plan funcionara. Preparando esa escena de amor, de cómo se conocerían, ella se ubicó en su posición, que incluía fumar algo que nunca había hecho antes. Ella tosió y sintió que se estaba muriendo, ahogada, hasta que finalmente pudo dominarlo. Le dejó un sabor horrible en la boca y olía terrible, pero ella estaba decidida. Mariah se disgustó pensando que realmente había estado dispuesta a renunciar a su vida y a ser una esclava de esta nueva persona solo por él. Alrededor de las 8, Edward salió de la cancha y comenzó a caminar por el sendero donde estaba Mariah ya posesionada de su nuevo personaje. En lugar de continuar, como ella lo había planeado, él miró alrededor y se escabulló hacia un gran árbol. Ahora estaba completamente cubierto de sombras, así que ella no podía verlo. Nada iba como ella esperaba, pero ella lo hizo funcionar de alguna manera, y se acercó al lugar donde esperaba que se encontrara por accidente. Se rió para sí misma, pensando que en 20 años le diría que había planeado esto desde el principio, y que él la besaría diciendo que había sido el mejor día de su vida. Bueno, nada de eso vendría ahora. Todo sucedió muy rápido. En un momento ella se dirigía hacia él y el siguiente estaba detrás de otro árbol llorando en silencio, mientras Edward golpeaba y golpeaba agresivamente a otro niño. Él estaba muy enojado, y en medio de esos gritos ella pudo descifrar que el otro niño había hecho algo que lo había disgustado. Ella intentó decirse que todo era un sueño, o que tal vez el otro niño se lo merecía, pero ni siquiera su lado psico-obsesivo pudo convencerla de que Edward no era un monstruo. Estaba golpeando al chico de tan mala forma que Mariah no estaba convencida incluso de que saldría con vida. Su teléfono se sentía pesado en su bolsillo. Estaba muy claro. Ella tenía dos opciones: huir con la esperanza de que él no la notara o llamar a la policía. Tenía poco tiempo para pensar con claridad y tomar una decisión. Basada en lo escuchado y asumiendo que el otro niño estaba gravemente herido y suplicando por la misericordia de Edward, ella rogó que no se dieran cuenta cuando sacó su teléfono y marcó el número de emergencia. Después de explicar brevemente la situación, dio la dirección y colgó. Inmediatamente después corrió tan rápido como nunca lo hizo antes. Solo podía esperar que la ayuda llegara a tiempo y que el pobre niño no fuera golpeado hasta morir. Corrió por toda la cuadra y continuó. Ella no estaba segura de dónde iba, pero sí sobre la brusca forma en la que fue despertada de su tonto sueño rosa. Se quitó los lentes y la peluca, tiró los tacones a la calle. Los gritos suplicantes del niño seguían repitiéndose en su cabeza una y otra vez. Corrió tanto y tan rápido que casi se desmayó por falta de aire, cuando finalmente se detuvo varios kilómetros más adelante. Y pensar que horas antes había estado dispuesta a renunciar a su vida y a su esencia por un hombre que no valía la pena. Pero ya eso se acabó. Nunca más volvería a perderse a sí misma. Mariah tuvo que admitir que ese día perdió la confianza que siempre pensó que tenía. Por largo tiempo ella lloraría pensando en esa noche, y a veces sollozaba al darse cuenta de que no era tan fuerte como pensaba, y se sentía aún muy vulnerable. La tormenta estaba ahora completamente aquí, y las gotas agresivas de lluvia que caían del cielo parecían las lágrimas que rodaban por la cara de Mariah. Ella intentó secarlas, pero no sirvió de nada, ya que éstas volvían a brotar, dejando un sabor salado en sus labios. Ha pasado ya algún tiempo desde aquel entonces, pero la verdad es que Mariah no lo había superado, y sabía que tal vez nunca lo haría, pues su corazón estaba hecho pedazos, y sus ilusiones y confianza en otros tomarían mucho tiempo en repararse, si es que esto pudiera ser posible algún día. Algunas personas no se dan cuenta del gran poder que tienen las emociones, o en última instancia fallan en el intento de tomar control sobre ellas. Las emociones tienen la capacidad de hacer o deshacer,
Y la peor parte es que cuando actuamos impulsivamente y en este proceso nos destruimos, raramente sentimos algo, hasta que es demasiado tarde. Por eso golpear el suelo es tan doloroso, no por el golpe en sí mismo, sino por la trayectoria que sigue nuestra caída. Y la verdad siempre será que cuanto más altos estemos, más dolerá perderlo todo. Esperamos que hayan disfrutado de esta historia totalmente original. Muchas gracias de nuevo por ver nuestro video y hasta el próximo. ¡Nos vemos!